Pero hablemos de mobbing. Mobbing es una palabra que se utiliza ni más ni menos que para hablar del bullying, el acoso, el hostigamiento en el mundo laboral, en el mundo de los adultos, ¿no? O sea, es el bullying de los grandes. A ver, es un fenómeno tan pero tan frecuente que explica en buena medida muchas salidas de espacios de trabajo, ya sea a través de licencias, que muchas veces se piden por motivos vinculados a la salud mental, licencias psiquiátricas. Es un motivo que está detrás también de muchas renuncias y es algo que obviamente erosiona los vínculos y también el rendimiento. Pero Vero Maslup tiene preparada toda una introducción sobre este mundo del bullying adulto, el mobbing. Verito, te escuchamos. Claro que sí, Caro, porque por ahí también es importante poder identificar un fenómeno, poder ponerle un nombre, poder entender en muchos casos para una persona que está atravesando una situación como esta de hostigamiento laboral, que tiene además un impacto emocional que es muy fuerte y me parece que es uno de los principales puntos en común con los efectos del bullying, efectos que pueden llevar a una depresión profunda, a una pérdida de sensación de lo que es el valor propio. La verdad que son situaciones complejas y que por ahí quien lo está atravesando no termina de identificar o incluso se siente culpable de la situación que está atravesando. Por esto es importante nombrarlo, es importante identificarlo. La sociedad creo que sobre el bullying ya ha avanzado mucho. Estamos atravesando un mes además que está dedicado a tomar conciencia de lo que es el fenómeno del bullying y de la importancia además de intervenir. En este caso, cuando hablamos de mobbing, hablamos de un espacio concreto que tiene que ver con la vida adulta, que es el espacio laboral, pero además tenemos que conocer y tenemos que entender que nuestro país incluso ha adherido a una manifestación internacional, a un documento que implica la obligación de establecer protocolos en las instituciones ante estas situaciones, algo que no muchos trabajadores conocen y que es importante tener como herramienta, claro. Insistimos, conocer, nombrar y también tener a mano las herramientas disponibles en caso de estar atravesando una situación como esta, cómo prepararse, cómo enfrentarla y cómo eventualmente trascenderla, Caro. Bueno, y es muy pero muy importante lo que vos marcás, porque hay protocolos, hay formas de sortear esto y me parece que es clave entender que hay un marco que te protege si vos estás pasando por una situación así. Lo digo porque muchas veces esa misma toxicidad que se genera en el mundo laboral, donde hay alguien hostigando sistemáticamente a un chiquito, donde hay otro chiquito que hostiga, que es un poco el patotero, el bully, ¿no? Así se lo llama. También hay toda una red de complicidad alrededor. Hay un método para el abordaje del bullying en los colegios que es el método Kiva. Es un método que aplicaron en los colegios nórdicos y que tiene que ver justamente con trabajar sobre los, entre comillas, espectadores del bullying. En el ámbito laboral sucede lo mismo con el mobbing. Están los que activamente hostigan, pero están también los que pasivamente aceptan eso como válido, ¿no? Con otro compañero. Y un poco son igualmente responsables de la escena, ¿no, Vero? Claro que sí, por eso decíamos la importancia, en este caso, de la existencia de protocolos y más que nada también buscar que esos protocolos sean efectivos, que no sean simplemente claro. Para cumplir con una exigencia que, insistimos, en Argentina existe. Muy bien. Vamos al contacto con Paola Zavala. El mobbing es el bullying de la vida adulta y de esto vamos a estar hablando con ella, una especialista. ¿Cómo estás, Paola? Buen día. ¿Cómo estás, Caro? Un placer hablar con vos. Bueno, un gusto tenerte aquí. Gracias por el madrugón. Quiero preguntarte, bueno, ¿cuándo se empezó a categorizar el mobbing? Me imagino que debe de venir de la mano de... calculo una situación creciente de casos en ámbitos laborales donde probablemente haya llegado a extremos como la salida forzada de alguien de un ámbito laboral o incluso una repercusión en la salud, ¿no? Sí, exacto. Esto es algo que ocurre desde hace mucho tiempo, como pasa igualmente en la problemática de bullying. Lo que pasa es que el término mobbing es un término que se acuñó allá por la década del 80, es decir, es un fenómeno que se estudia desde hace relativamente poco tiempo. De hecho, no hay mucha bibliografía sobre el tema, no hay muchos autores que se hayan dedicado a investigar esta problemática. Y sobre todo acá en Argentina.
Hay otros países como España, donde, por ejemplo, la legislación acompaña, pero acá en Argentina, por ejemplo, de hecho, todavía no está considerada una enfermedad laboral, como sí sucede con el burnout, por ejemplo. Claro, hablamos de burnout la semana pasada, pero puede tener relación el burnout, el sentirte que estás quemado, sobrepasado con una situación de mobbing, porque a veces la sobrecarga o la sobreexigencia también a veces constituye una forma de hostigamiento. Ahora te quiero preguntar, Sí. Paola, por las señales de alarma, ¿no? ¿Cuándo podemos detectar que estamos siendo víctimas de un acoso, una agresión sistemática, cotidiana en el ámbito laboral? ¿Cuáles son las señales que nos dicen sos víctima de mobbing? Bueno, es muy difícil incluso para la propia víctima a veces reconocerse víctima de mobbing. Lo primero que tenemos que decir es que el mobbing es el hostigamiento reiterado, sostenido en el tiempo, con intencionalidad, igual que el bullying, de dañar, de someter, de humillar, pero la diferencia es que esto apunta a aislar a la víctima, a desprestigiarla laboralmente, a desestabilizarla emocionalmente, para que finalmente sea la víctima la que se vaya por sus propios medios del ámbito laboral. Entonces, esto es fundamental. Es decir, en los casos de burnout no hay intencionalidad de que la No, persona claro. se vaya de la empresa por sus propios medios. Acá sí, hay una intencionalidad clara de desprestigiar a la víctima, de hacerla sentir aislada en el ámbito laboral para que termine tomando ella la decisión de irse. En los casos de burnout, digamos, es porque la carga laboral excede los recursos que tiene esa persona y a este síndrome se lo llama el síndrome de la cabeza quemada, pero acá no hay una intencionalidad de dañar, digamos, Ujú. a diferencia de en los casos de mobbing, que también por otro lado se tiene que repetir por al menos durante 6 meses esta Claro, problemática. claro. Y Aunque, te eh, pregunto, perdón, te hago un paréntesis. sí. ¿Hay una víctima más elegida? Quiero decir, ¿hay un tipo de persona que por personalidad, por destaque profesional, por lo que fuera, es más elegida como blanco de mobbing? Sí, a diferencia de los casos de bullying, que siempre se toma como víctima a alguien que está más desprotegido, que tiene menos habilidades sociales, al cual le cuesta más insertarse, digamos, en el grupo. En los casos de mobbing suele ser al revés. Por lo general, hay un autor que se llama Iñaki Piñuel que dice que el hostigador encuentra en la víctima cosas que él no tiene y por eso elige a esa persona como blanco de mobbing. Es decir, hay algo que tiene la víctima que el hostigador no tiene y entonces la manera que encuentra de sacarse de encima a esa persona que le hace sombra es aislarlo, desprestigiarlo. Suelen ser, podemos decir que hay un perfil de víctima, digamos. Suelen ser personas brillantes, personas que se destacan laboralmente, eh, inteligentes, con muchas ideas, con valores éticos altos. Entonces, en lugar de producir admiración, producen esto: la necesidad de desprestigiarla porque laboralmente esa persona me hace sombra. Después también están, por supuesto, en los grupos las víctimas que son chivos expiatorios, a donde todo el grupo de alguna manera descarga sobre esa persona eh, todo la desidia, el odio que sienten. Eso también ocurre, pero en líneas generales el tipo más frecuente de mobbing es el bossing, que es el que ejerce un jefe sobre sus empleados, y la víctima suele ser una persona inteligente, con muchas habilidades, que se destaca en el grupo y por eso se le elige como blanco. ¿Mm? Bueno, es interesante esto que decís, ¿no? Porque además el que se destaca para el jefe probablemente sea el que está más fuera del control. Para un jefe tóxico, ¿no? Porque para un líder bueno, virtuoso, es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Pero bueno, después hay formas de liderazgo, entre comillas, que bueno, que no son Sí. tan virtuosas. Vero Maslup, adelante. Pau, te estaba escuchando atentamente y Hola, pensaba. Berito.
¿Qué tal? Pensaba en esto de el cómo identificar que uno está atravesando una situación de mobbing y decías a veces para quien lo está sufriendo es difícil identificarlo, muchas veces causa me imagino yo, una especie hasta de vergüenza de contarlo, de terminar de aceptarlo. ¿Puede que tu círculo cercano sea un buen parámetro para medir los efectos? Pienso en efectos emocionales o incluso hasta efectos físicos de desgaste. Exacto, sí. Es muy difícil incluso para la víctima a veces detectarlo, porque entra en algo que se llama disonancia cognitiva, que es que no puede creer lo que le está pasando y empieza a tratar de quitarle peso a la situación y a convencerse de que es su propia percepción, que esto no está ocurriendo, porque es un desgaste, ¿vieron como la gota que horada la piedra? Sí. Es un desgaste que se va dando poco a poco. Un día es una broma de mal gusto, otro día es un comentario fuera de lugar, otro día alguien critica tu trabajo. Entonces la víctima llega a convencerse de que es ella finalmente la que no está a la altura del grupo. Eh, Pocas personas, algunas a veces recurren de manera eh, rauda a un terapeuta o a pedir ayuda psicológica, y a veces en terapia terminan pudiéndole poner nombre a este fenómeno que les está pasando. Pero en muchas oportunidades esto no ocurre y la víctima está sufriendo esto durante mucho tiempo sin llegar a darse cuenta de que está siendo víctima de mobbing, porque lamentablemente hay culturas empresariales que permiten este tipo de trato, tipo de liderazgos como aquellos jefes o autoritarios, o el estilo de liderazgo del dejar hacer, que mientras las cosas salgan en la empresa, realmente no les preocupa el bienestar de los empleados, entonces dejan que esto siga ocurriendo. Y a veces la víctima vive mucho tiempo esta situación hasta que logra ponerle un nombre y logra identificarla. Es importante que se establezcan protocolos. Bueno, sí. Eso. Sí, exacto. Es importante que las empresas tengan protocolos de actuación, porque esa es una forma que tiene la organización culturalmente de transmitirle a los empleados, bueno, acá este tipo de trato es inadmisible y la persona que realice este tipo de hostigamiento va a tener sanciones. Entonces, establecemos una línea de contacto para que los empleados puedan hacer denuncias de manera anónima, pero, como bien decías vos, Vero, sucede que en muchas oportunidades las empresas hacen como que hacen, pero no hacen realmente. Es decir, cuentan con protocolos de actuación, pero finalmente no son una declaración de derechos del trabajador, sino que lo hacen para cumplir normativamente, para calificar en las normas ISO, pero no hay una intencionalidad clara de marcar una postura ante el hostigamiento. Uh-huh. Sí, bueno, me surgen muchas preguntas también respecto de las supervisiones que hay sobre esto, ¿no? Porque, bueno, en muchos casos termina siendo la palabra de alguien contra la de otra persona. ¿Cómo puede una empresa garantizarse que tiene los mecanismos para investigar de verdad un caso si se reporta? Bueno, tiene que haber una auditoría externa. Si la persona que toma la decisión y que decide si esto es un caso de acoso o no es alguien de la empresa, ya te está diciendo que ese protocolo no sirve absolutamente para nada, porque acá no tiene que haber intereses superpuestos. Tiene que haber una empresa, un lugar a donde uno pueda hacer una auditoría externa, pueda hablar con tranquilidad de lo que le sucede, sin miedo a ser juzgado o a que eso tenga repercusiones, porque muchas veces lo que termina sucediendo es que la gente denuncia, pide ayuda a recursos humanos, y después de un tiempo Recursos Humanos le ofrece, bueno, tenemos esta posibilidad, una compensación económica y de que vos presentes la renuncia porque no te podemos volver a reinsertar y porque esta persona es tu supervisor y elegimos quedarnos con esta persona. O bien el empleado se termina yendo por sus propios medios porque ya no tolera más la situación, que es una de las salidas también. El otro día hablábamos con Vero de esto.
y yo le decía, en este tipo de situaciones nunca se gana, pero sí podés al menos tratar de salir lo más íntegra posible, lo cual es muy difícil Claro. porque afecta tu autoestima después de un tiempo. Ya te digo, en muchos casos Sí, llegás pero a además, convencerte, perdón, sí, de que, sí, de que es tu culpa o de que hiciste algo para generarlo. exacto. Pero además, estoy pensando, vos acabas de nombrar el bossing, ¿no? Como forma más frecuente, quiere decir acoso por parte de quien ejerce una posición de liderazgo, de autoridad, un jefe, pero me parece muy sana para darte los mecanismos para decirlo, ¿no? Sí, perdón, se cortó la última parte y no pude escuchar la última parte de la pregunta. No, te decía, ¿cómo haces ante la disparidad de autoridad en el caso que, bueno, termina siendo el caso más frecuente, que es de un jefe a un subordinado, ¿no? Sí, lamentablemente esta disparidad de poder permite que esa persona cometa hostigamiento sobre sus empleados y que no reciba ninguna clase de castigo porque existe una disparidad de poder. Yo tengo un grado de autoridad y la otra Claro. persona no lo tiene. Entonces, ese grado de autoridad me permite, muchas veces lo más difícil en los casos de mobbing es demostrarlo, la parte probatoria porque es un maltrato verbal, es un maltrato psicológico. En raras oportunidades el hostigador suele cometer errores como plasmar esto en un mail o plasmar esto en un mensaje de texto agresivo, pero este es uno de los consejos que les damos siempre a las víctimas de mobbing, que es que documenten todo lo que les sucede, que escriban quiénes fueron los testigos de esa situación, qué fue lo que ocurrió, que guarden los mails, que guarden los mensajes de texto, porque la parte probatoria es la más difícil. Es un Claro. hostigamiento que pasa muchas veces desapercibido incluso para la víctima, porque consiste Ujú. en el mobbing en desprestigiar a esa persona laboralmente. Entonces, es un trabajito de Claro. hormiga donde el jefe empieza a diseminar chismes y incluso la propia víctima termina creyéndose alguien inoperante, alguien que no sirve, empieza a desprestigiar su Claro. trabajo, a dejarla fuera, logra que sus compañeros también la aíslen y en líneas generales la víctima termina renunciando a su trabajo porque no tolera más esta situación. Pero la parte probatoria es lo Ujú. más difícil. Entonces es importante, si vas a Claro. tener una conversación a solas, grabarla en ese momento. Esto es considerado una prueba. Si vos también estás hablando en la grabación, también es una prueba, Claro. cuenta. Y esto tiene dos patas, esta problemática. Por un lado, el aspecto psicológico, pero por otro lado, el aspecto legal. También sería importante consultar con un abogado laboralista para que nos explique cuáles son nuestros derechos y qué podemos hacer en esa situación. Ujú. Paola, muchísimas gracias de verdad por este contacto con nosotros. Paola Zavala es especialista, obviamente, en salud mental y habla del mobbing como este nuevo bullying de la vida adulta, que no es tan nuevo, ¿no? Cuando escuchamos hablar a Paola nos damos cuenta que es un fenómeno que conocemos y alguno de nosotros a lo largo de nuestro camino laboral se ha topado frente a algún caso similar. Gracias, Pau. Muchas gracias, Caro. Un beso, Vero, también.